Claro que sí, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, permítanme presentar este voto particular leyendo de manera textual algunos artículos del llamado Fondo Petrolero. Dice el artículo 47. Se crea el Fondo Social de naturaleza contable y financiera con la finalidad de construir una fuente de recursos para el desarrollo social y regional en forma de programas y proyectos en las áreas de combate a la pobreza y para el desarrollo en materia de educación, cultura, deporte, salud pública, ciencia y tecnología, medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Artículo 48. El Fondo Social tiene como objetivos: 1. Construir un ahorro público de largo plazo basado en los ingresos obtenidos a la Federación. 2. Ofrecer una fuente de recursos para el desarrollo social y regional. Artículo 49. Constituyen recursos del Fondo Social la parte del valor de la prima para el Fondo Social estipulada en los contratos petroleros de producción compartida. 2. Las regalías que corresponden a la Federación conforme a lo establecido en los contratos petroleros de producción compartida. 3. Los ingresos resultantes de la venta de petróleo, de gas natural y de otros fluidos de hidrocarburos de la Federación conforme lo define esta ley. Artículo 58. Los recursos del Fondo Social destinados a los programas y proyectos que se refiere el artículo 47 deben observar criterios de reducción a la desigualdad regional. Artículo 60. El Poder Ejecutivo canalizará trimestralmente al Congreso Nacional el informe de desempeño del Fondo Social conforme a lo dispuesto en el reglamento del Fondo. Y permítanme sobre el mismo tema destacar algunos artículos de un ordenamiento complementario del Fondo Social. Artículo 1. Esta ley dispone el destino de las áreas de educación y salud de una cuota por explotación de petróleo y gas natural. Artículo 2. Para fines de cumplimiento de la meta prevista en la Constitución, serán destinados exclusivamente para la educación pública, con prioridad para la educación básica y para la salud, los siguientes recursos. 1. Los ingresos de los órganos de la Administración Federal provenientes de los contratos celebrados por producción petrolera en la plataforma continental, en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios aplicarán los recursos previstos en este artículo en un monto de 75% en el área de educación y 25% en el área de salud. Segundo, los ingresos petroleros de los estados y del Distrito Federal y de los municipios provenientes de las regalías y de la participación especial relativas a contratos celebrados bajo los regímenes de concesión, de cesión onerosa y de producción compartida cuando la producción ocurra en la plataforma continental, en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Y tercero, el 50% de los recursos recibidos por el Fondo Social hasta que sean cumplidas las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación. Artículo 3. Los recursos de las regalías y la participación especial destinadas a la Federación provenientes de los campos petroleros bajo el régimen de concesión del horizonte geológico denominado presal serán destinados integralmente al Fondo Social. Artículo 4. Los recursos destinados para las áreas de educación y salud que se establecen en el artículo 2 serán aplicados adicionalmente al mínimo obligatorio previsto en la Constitución. Compañeras y compañeros, estos son compromisos sociales explícitos, están en la ley, son decisiones legislativas que efectivamente vinculan las ganancias de la renta petrolera a objetivos nacionales de combate a la pobreza, de combate a la desigualdad, de una campaña y una plataforma completa de combate a la baja educación y a el acceso a la salud. Son disposiciones que son viables y son disposiciones como las que México necesitaría. Lamentablemente, esto no es lo que dice el Fondo de Estabilización, conocido como el Fondo Petrolero, que se está aquí a punto de aprobar. Estas que les acabo de leer son las disposiciones de las leyes 12.858 y 12.351 de la República Federativa de Brasil, publicadas en el Diario Oficial de la Unión en septiembre de 2013 y diciembre de 2010, respectivamente.
Aquí, en estas leyes, sí se demuestra que un fondo social es posible, que un fondo social es útil. Ayer, en este salón de sesiones, conversaba yo con un senador, amigo mío, y él me decía, es imposible etiquetarlo por ley. ¿Y cómo lo hicieron los brasileños? ¿Por qué ellos sí pudieron hacerlo y nosotros no? Esa sería mi pregunta. Me parece que hay un modo, sí hay un modo, de destinar una proporción de la renta petrolera, incluso de yacimientos tan importantes como los del Presal en Brasil, que según algunas estimaciones alcanzaría en 2007 a una producción de 1 millón de barriles diarios. Para darnos una idea, Cantarell llegó a producir 2.2 millones de barriles por día, es decir, casi la mitad. Y del Presal le dedican al fondo de manera exclusiva toda la renta de su producción. Por eso, compañeras y compañeros, la fórmula en la que hemos insistido en el PRD es esta, es la de establecer un objetivo claro de la reforma energética, un objetivo claro de beneficio a los mexicanos. Es muy distinto decir que con las ganancias petroleras se va a combatir la pobreza y la desigualdad, o decir que se va a impulsar decididamente la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente y prepararnos para el cambio climático y hacer un compromiso firme y hacer un compromiso que esté en la ley. Eso a decir simplemente que con la reforma energética y con el fondo se busca reducir importaciones de gasolina, que se busca reducir importaciones de gas y prometer empleos, crecimiento económico y no dejar constancia de ello en la ley. Ayer un senador decía en la reunión de comisiones, se van a generar empleos y para eso necesitamos inversión. Yo le preguntaría ¿cuántos? Yo le preguntaría ¿cuándo? Porque esas son las preguntas que se están haciendo afuera la población y todavía no tenemos una respuesta clara. El compromiso social, compañeras y compañeros, es una visión de Estado. Las promesas son solo eso, promesas, palabras, cálculos, supuestos, buenas intenciones de una administración que además pues tiene una fecha de caducidad. Esta era la oportunidad y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo solamente quedó con una visión muy reducida de tesorería, un instrumento para la contabilidad y esperemos que también para la transparencia, pero su diseño está vinculado a otros valores, está vinculado a servir como garante de las finanzas del gobierno federal. Es un instrumento a favor del gobierno, no es un instrumento a favor de la sociedad. Por eso el Fondo Petrolero Mexicano es, a diferencia de este fondo social en Brasil, no es solamente su nombre, es la ruta. El nuestro es el camino largo, con infinidad de obstáculos, con infinidad de temas que no están en las manos ni siquiera de los mexicanos, como los precios internacionales, y además con infinidad de intermediarios para hacerlo llegar a su fin social. Muchos hablaron al inicio de toda esta discusión, no del proceso legislativo, desde que se presentó la reforma constitucional, hablaron y pusieron la experiencia brasileña como una fuente de inspiración de la reforma mexicana, que Petrobras era un modelo a seguir para Pemex, pero esa no se está cumpliendo en la parte más importante, donde se debió haber cumplido, en el fondo social. Aquí me parece que la omisión es un error que va a salir muy caro, porque al no incorporar esta visión del fondo social, pues simplemente se quedará con la visión reducida. El planteamiento y la visión de transformación de Pemex, de la reforma energética modernizadora que presentó el PRD, tenía que ver justamente con esto, que la renta petrolera fuera para beneficio de los mexicanos y no del gobierno de México. Es así de sencilla la diferencia de visiones que tenemos en este aspecto. Por eso, compañeras y compañeros, me parece que hacer una reforma tan importante como la energética y no dotarla de un contenido social explícito es lo que abre a la sospecha de para qué es entonces esta reforma. Porque lo que queda claro es que es una reforma que va a permitir enormes negocios privados. Y eso puede ser incluso positivo, pero si esos negocios privados no tienen desde el Estado una regulación,
y un destino social implícito en sus ganancias, entonces la reforma energética se quedará hasta ahí. Y la respuesta a reforma energética, ¿para qué? Sigue en el aire. Lo que ha quedado claro es para qué no es esta reforma. Y a mí me parece que con la legislación del fondo queda claro que la reforma no es para combatir la pobreza, no es para combatir la desigualdad, no es para dar una batalla nacional a favor de la salud o de la educación. Yo, como chiapaneco, sigo sin estar satisfecho con las respuestas que da esta ley al fondo petrolero para poder vincular la reforma energética a objetivos sociales que estuvieran de verdad explícitos, claros, transparentes y que además abonarían mucho a que esta reforma contara con algo que no cuenta, con un respaldo y consenso social. Por eso, hoy más que nunca es importante decir, a los mexicanos no se les va a olvidar que perdimos esta oportunidad. A los mexicanos, quizá, como dice allá afuera, no perdonarán que los representantes de sus estados hayan perdido esta enorme oportunidad. Finalmente quiero agradecer al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República por su apoyo en la traducción de estas leyes brasileñas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senador.